Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Viernes de este mes de febrero. El primer viernes en nuestra tradición de fe es un día para pensar en un buen examen de conciencia. Recordamos la muerte del Señor Jesús en la cruz y examinamos nuestra vida y nos damos cuenta de aquello en lo que hemos fallado, nos hemos equivocado, y es también un día para compromiso, para decirle al Señor: queremos mejorar hoy un poquito más, queremos enderezar cada vez más nuestro camino. Que su Santo Espíritu hoy nos ilumine, que su Sagrado Corazón nos acompañe y nos cuide, y que en esta palabra descubramos aquello que Él espera de nosotros. Una escena histórica hoy en el Evangelio, muy conocida por nosotros, la hemos meditado aquí varias veces, como es la muerte, el martirio de Juan el Bautista. Está en San Marcos, en el capítulo 6, los versículos del 14 al 29. La fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos y que por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros sostenían que era Elías. También habían quienes decían que era uno de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Herodes oyó todo esto, decía: ha resucitado Juan, a quien yo mandé a decapitar. Es que Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano, con quien él se había casado. Pues Juan le decía a Herodes: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Entonces Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre recto, santo, lo protegía. Cuando lo oía quedaba confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se dio cuando Herodes, en su cumpleaños, ofrecía un banquete a sus dignatarios, a los oficiales, a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, gustando mucho a Herodes y a los invitados. El rey entonces dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró una y otra vez: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida a toda prisa a la sala donde estaba el rey y le hizo una petición: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y por los invitados no quiso contrariarla. Y sin perder el tiempo envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia le cortó la cabeza en la cárcel, la trajo en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante cómo empieza la historia, el relato de lo acontecido con Juan el Bautista. San Marcos en el Evangelio lo pone en la narración diciendo de que Herodes pensaba que había vuelto Juan el Bautista, cuando la fama de Jesús se dispersó por todas partes. Todos hablaban sobre Jesús. Entonces acabamos de escuchar lo que decían de él. Unos decían que era el profeta Elías, otros decían que era otro de los profetas del Antiguo Testamento, pero también habían quienes decían que era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todavía no tenían tan claro que Jesús era el Mesías, pero oían hablar de él, de todo lo que hacía, de sus milagros,
enseñaba con autoridad, expulsaba demonios, sanaba a los enfermos, multiplicaba el alimento. Las multitudes se congregaban en torno a él. Entonces se regó por todas partes la fama que por ahí estaba un tal Jesús de Nazaret, haciendo todas esas cosas y hablando con mucha autoridad. Entonces se preguntaban quién era. Es muy interesante porque más allá del martirio de Juan el Bautista que nos relata hoy el Evangelio y que nosotros lo hemos meditado aquí varias veces, vale la pena pensar en eso. Cómo en aquel tiempo no había internet, no había teléfono celular, no había redes sociales, no había ni siquiera energía eléctrica. Y sin embargo, la fama de Jesús se dispersaba por todas partes. ¿Por qué? Porque la gente que era destinataria de toda su gracia, de todo su amor, de toda su bendición, pues después salían a hablar de lo que estaba pasando en ellos y de cómo habían recibido de parte de Jesús un milagro, habían recibido su bendición, habían recibido toda su gracia. Entonces eso suscitaba hablar al respecto, comentar al respecto, y sin haber toda la tecnología de hoy se regaba el cuento que por ahí estaba Jesús de Nazaret. Para que nosotros hoy nos preguntemos y toda la gracia que recibimos y todo el amor del Señor y todo lo que Él va haciendo en nuestra vida, tantas y tantas bendiciones, nosotros hablamos de eso. Nosotros, ese es el verdadero testimonio. No es tanto hablar de nuestra historia personal, de lo que ha pasado en nuestra vida, no, es decir, Jesús está actuando en mí. Jesús tocó mi familia, Jesús tocó mi vida personal, Jesús me sanó de una enfermedad, Jesús, desde que me ha acercado a Él, mi vida es de otra manera. En mi casa, en mi lugar de trabajo, con las demás personas, yo hablaré de eso. Su fama se regó en aquel tiempo por ese motivo, porque la gente voz a voz iba hablando de todo lo que el Señor hacía en sus vidas. Pensémoslo hoy, que también sea un compromiso para nosotros como cristianos, hablar de la obra del Señor, hablar de todo lo que Él hace en nuestra vida, hablar de cómo estar cerca de Él es lo más bonito que nos ha podido pasar. Démosle pues gracias al Señor hoy porque está con nosotros, por su obra maravillosa en nuestra vida y pidámosle que en este día, en esta jornada, derrame sobre cada uno de nosotros su gracia, su presencia, su poderosa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.